Hola, bienvenidos al día 120 del reto 366-2024. A la torre, estamos en el día 120, gente. La batalla de hoy, dice, es acerca de Jesús. He pasado más de 20 años llevando grupos pequeños en Alfa. Durante todos estos años me he dado cuenta de que se ha producido un cambio en nuestra cultura. Hay un cambio de actitud hacia Jesús, especialmente entre la gente joven. Muchos dicen que creen en Dios e incluso que están abiertos a la idea del Espíritu Santo, pero cada vez más Jesús se ha convertido en la piedra de tropiezo. La gente dice cosas como: no entiendo la parte acerca de Jesús. Como suele decir el padre Raneiro Cantalamessa, hoy la batalla es acerca de Jesús. ¿Es Jesús el Salvador universal? Es la misma batalla que se dio en el siglo I. La gente de hoy en día acepta fácilmente a Jesús como el único camino, pero lo que ofende a la gente es su singularidad. En los pasajes de hoy vemos cómo, por más excepcionales que sean las personas que nos encontramos a lo largo de la Biblia, como Moisés, Josué, Elías y Juan el Bautista, ninguno de ellos fue como Jesús, quien es el único Salvador universal. Salmo 53 del 1 al 6. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: dice el necio en su corazón no hay Dios. Están corrompidos, sus injusticias son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no tienen entendimiento esos malhechores, esos que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Jamás invocan a Dios. Allí los tienen, sobrecogidos de miedo, cuando no hay nada que temer. Dios dispersó los huesos de quienes te atacaban, tú los avergonzaste, porque Dios los rechazó. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Dios restaure a su pueblo. Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Dice el comentario, no hay nadie como Jesús. Napoleón Bonaparte afirmó: conozco a los hombres y te aseguro que Jesús no era meramente hombre. Entre él y el resto de las personas del mundo no hay comparación posible. Jesús es diferente a cualquier otro ser humano que jamás haya vivido. David dice: no hay nadie que haga lo bueno. Cuando Dios mira desde el cielo la raza humana, ve que ya no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. David busca esperando un Salvador. Ojalá que del monte Sión venga la salvación de Israel. Por supuesto, su anhelo fue cumplido en Jesús, quien era único en su bondad absoluta. El apóstol Pablo cita este salmo para mostrar la necesidad de un Salvador que tienen todos los seres humanos. Al examinar Pablo los diferentes pueblos de este mundo, judíos y gentiles, morales e inmorales, llega a la conclusión de que no hay nadie que pueda ser clasificado por Dios como bueno y justo. Escribe así: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios. La maravilla del Evangelio es que nosotros, que no somos justos, podemos ser declarados justos por medio de la justicia perfecta de Jesús. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Señor, gracias porque ahora es posible para mí tener la justicia de Dios que proviene de la fe en Jesús para todos los que creen. Juan 1:28. 1 al 28. Vamos a leerlo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo reconocieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios.
Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el verbo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: Yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ellos preguntaron: Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan respondió: Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Dice el comentario: Jesús es el único. He leído recientemente Acceder al misterio de Jesús a través del Evangelio de Juan de Jean Vanier. Es un libro maravilloso que recomiendo totalmente. Tengo una gran deuda con este libro, pues a él debo parte del material que he añadido este año. Jesucristo es el único, como escribió el periodista Anthony Burgess. Él sigue siendo, cuando menos, el único. Si Dios es como Jesús, merece la pena creer en Dios. Todo el Evangelio de Juan, de principio a fin, es una respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? La respuesta de Juan es que Dios es como Jesús y que como Jesús merece la pena creer en él. Jesús es completamente singular, él es único. Como lo expresa la traducción en inglés The Message, él es una expresión de Dios única en su género. El propósito del Evangelio de Juan es llevarte a una experiencia de comunión con Dios por medio de la amistad con Jesús. Eres amigo de Jesús. ¿Pero quién es Jesús? Palabra única de Dios. El Evangelio de Juan comienza con una brillante descripción de Jesús como la palabra. Para nosotros nos puede parecer un concepto un tanto extraño, pero para los lectores originales de Juan era algo mucho más familiar. La idea de la palabra de Dios era de importancia para los lectores judíos. Les habría recordado las palabras de Dios en la creación, Génesis 1, y todo lo que los profetas dijeron acerca de la palabra del Señor. Para los lectores griegos, la idea de la palabra se habría asociado a la búsqueda del significado de la vida. Los filósofos usaban con frecuencia la expresión la palabra como una manera abreviada de referirse al ignoto significado y propósito que se esconde tras el universo. Las palabras del comienzo de Juan sonarían como algo asombroso y electrizante para ambos grupos. Lo que de hecho estaba diciéndoles era: voy a explicarles aquello que han estado buscando toda su vida. Está absolutamente claro que la palabra de la que Juan escribe es Jesús. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Jesús no solo estaba con Dios al principio, la palabra era Dios. Jesús era y es Dios, único creador de todo. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. El universo entero vino a la existencia por medio de Jesús, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Única luz del mundo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan 1:4. La luz es un sinónimo de bondad y verdad. La oscuridad es sinónimo de maldad y falsedad. La luz y la oscuridad son opuestas, pero no iguales. Una pequeña vela puede alumbrar una habitación llena de tinieblas y no será
oscurecida por ellas. La luz es más fuerte que la oscuridad no puede prevalecer contra la luz. Único transformador de vidas. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Creer en Jesús realiza la mayor y más significativa transformación que es posible darse. Al recibir a Jesús en tu propia vida, Dios te recibe en su propia familia. Única revelación de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Todo en el Antiguo Testamento llevaba la suprema revelación de Dios en Jesús, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Es por esto por lo que todo lo que leemos en el Antiguo Testamento tiene que ser comprendido bajo la luz de Jesús. Jesús es puesto en contraste con Juan el Bautista. El énfasis está en lo que no es Juan el Bautista, no es la luz, no es eterno, no es el Cristo, no es Elías, ni tampoco el profeta. Aunque Jesús dice de Juan que ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista dice de Jesús que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. La misión de Juan el Bautista, como la de nosotros, es señalar afuera de nosotros, apuntando al único Jesús, la única palabra de Dios, creador de todo, luz del mundo, transformador de vidas y revelador de Dios. Jesús, te adoro como palabra única de Dios. Hoy oro para recibir una fresca revelación de quién eres y una comprensión más profunda de lo que significa ser hijo de Dios. Josué 15:1 al 16:10. El territorio asignado a los clanes de la tribu de Judá abarcaba las tierras comprendidas hasta las fronteras de Edom, incluyendo el desierto de Sin en el sur. La frontera sur, que partía de la bahía ubicada al extremo sur del Mar Muerto, salía hacia el sur de la cuesta de los Escorpiones, cruzaba hacia el desierto de Sin y continuaba hacia Cades Barnea al sur. De ahí seguía por Hezrón, subía hacia Adar, daba la vuelta hacia Carcá, continuaba por Asmón y salía hacia el torrente de Egipto para terminar en el Mediterráneo. Esta es la frontera sur de Judá. La frontera oriental la formaba el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte se iniciaba en la bahía de la desembocadura del Jordán y subía por Bet Joglá, continuando al norte de Bet Arabá hasta la peña de Bohán, hijo de Rubén. Subía luego hacia Debir desde el valle de Acor y giraba hacia el norte en dirección a Gilgal, al frente de la cuesta de Adumín, al sur del valle. Seguía bordeando las aguas en Esemes y llegaba a Enrogel. Continuaba hacia el valle de Ben Hinón, al sur de la cuesta de la ciudad Jebusea, es decir, Jerusalén. Ascendía a la cumbre de la loma al oeste del valle Hinón, al norte del valle de Refayim. De aquella cumbre la frontera se dirigía hacia el manantial de Neftoaj. Seguía por las ciudades del monte Efrón y descendía hacia Balá, también llamada Kiriat Yarín. De allí giraba al oeste de Balá y se dirigía hacia el monte Seir. Bordeaba por el norte las laderas del monte Yarín, llamado también Quesalón, y descendía hacia Bet-Semes, pasando por Timná. Después seguía por la parte norte de la cuesta de Ecrón, giraba hacia Sicrón, rodeaba el monte Balá y llegaba hasta Jabnel. La línea fronteriza terminaba en el mar Mediterráneo. La frontera occidental la formaba la costa del mar Mediterráneo. Estas son las fronteras de los territorios asignados a la tribu de Judá y sus clanes. De acuerdo con lo ordenado por el Señor, Josué dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción del territorio asignado a Judá. Esa porción es Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Arba fue un ancestro de los anaquitas. Caleb expulsó de Hebrón a 3 descendientes de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai. De allí subió para atacar a los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste, yo la daré por esposa a mi hija Axa. Entonces Otoniel, hijo de Kenaz,
y hermano de Caleb, la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando ella llegó, convenció a Otoniel de que pidiera un terreno a su padre. Al bajar Axa del asno, Caleb preguntó: ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella, ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Esta es la lista de los territorios que recibieron como herencia los clanes de la tribu de Judá. Las ciudades sureñas de la tribu, ubicadas en el Negev, cerca de la frontera con Edom: Kabsel, Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Sedes, Hazor, Idnán, Sif, Telén, Bealot, Hazor Hadatá, Keriot, Jezrón, Amán, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Esmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba y sus aldeas, Balá, Illín, Esen, El Tolat, Quesil, Jormá, Siclag, Madmaná, Sansaná, Lebaot, Siljín, Allín y Rimón. Es decir, un total de 29 ciudades más las aldeas que las rodeaban. En la llanura, Estaol, Sora, Asená, Sanoá, Eganín, Tapuaj, Enam, Jarmut, Adulán, Soco, Aseká, Saharayín, Aditayin, Gederá, es decir, Gederotayin. Fueron 14 ciudades con sus aldeas: Senán, Hadassah, Migdal, Gad, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Noamá y Maquedá, es decir, 16 ciudades con sus aldeas: Libná, Eter, Asán, Giftá, Asena, Nesib, Keilah, Aksib y Maresá, es decir, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus pueblos y aldeas, de allí al mar, todo el territorio colindante con Asdod, junto con sus aldeas. Asdod con sus pueblos y aldeas, y Gaza con sus pueblos y aldeas hasta el torrente de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa, Samir, Jatir, Soco, Daná, Kiriat Saná, conocida como Debir, Anab, Moá, Anín, Gosén, Jolón y Giló, es decir, 11 ciudades con sus aldeas: Arab, Dumá, Esán, Yanún, Bet Tapuaj, Afecá, Jumtá, Kiriat Arba, llamada también Hebrón, y Sior, es decir, 9 ciudades con sus aldeas: Maón, Carmel, Sif, Yutá, Jezreel, Jogdeán, Sanoá, Caín, Gibeá y Timná, es decir, 10 ciudades con sus aldeas: Jalhul, Betsur, Giedor, Marat, Bet-Anot y el Tecón, es decir, 6 ciudades con sus aldeas: Kiriat Baal o Kiriat Yarín y Rabá con sus aldeas. En el desierto, Bet-Arabá, Madín, Secacá, Nibsán, las ciudades de la sal, y Engadi, es decir, 6 ciudades con sus aldeas. Los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos, así que hasta el día de hoy estos viven ahí junto con los descendientes de Judá. Capítulo 16 del libro de Josué. El territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el río Jordán, al este de los manantiales de Jericó, y de allí ascendía hacia la región montañosa de Betel a través del desierto. De Betel, es decir, Luz, continuaba hacia el territorio de los arquitas hasta Atarot. Descendía hacia el oeste al territorio de los jeflitas hasta la región de Bet Jorón de abajo y Geser, y terminaba en el mar Mediterráneo. Así fue como las tribus de Manasés y Efraín, descendientes de José, recibieron como herencia sus territorios. Este es el territorio que recibieron la tribu de Efraín y sus respectivos clanes. En el lado oriental, sus límites se extendían desde Atarot Adar hasta Bet Jorón de Arriba y llegaban hasta el mar Mediterráneo. En Micmetat,
que está al norte, hacían una curva hacia el oriente, rumbo a Tanat Silo, y de ahí llegaban a Janoa. Descendían de Janoa hacia Atarot y Nará, pasando por Jericó hasta llegar al río Jordán. De Tapuaj, la frontera seguía hacia el occidente, rumbo al arroyo de Caná, y terminaba en el mar Mediterráneo. Este es el territorio que recibió como herencia la tribu de Efraín por sus clanes. El territorio también incluía las ciudades y sus respectivas aldeas que se encontraban en el territorio asignado a la tribu de Manasés. Los efraimitas no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser, les permitieron vivir entre ellos, como sucede hasta el día de hoy, pero los sometieron a la esclavitud. Dice el comentario: Jesús es el único Salvador. Josué y Caleb fueron los únicos del grupo original que entraron en la tierra prometida, pues fueron los únicos que obedecieron a Dios y le obedecieron de todo corazón. El nombre de Josué significa el Señor salva, y Josué es la forma hebrea de Jesús. Josué prefigura a Jesús. Josué y Caleb fueron excepcionales, pero a diferencia de Jesús, no eran únicos. Hebrón, una porción de la tierra de Judá, fue dada a Caleb por Josué, pero aún debía ir y tomarla. De manera similar, la salvación, que es la mayor bendición de todas, nos llega por gracia como un regalo, pero aún así tenemos que recibirla y apropiárnosla para nosotros mediante la fe. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Es un don que nos es dado. Dios está buscando tu respuesta a lo largo de toda la Biblia. Está esperando que busques a Dios e invoques a Dios. Tienes que tomar en posesión este don que se te da y creer en Jesús. Cuando lo haces, se te da el derecho de convertirte en el Hijo de Dios. Jesús es el único Salvador. No hay nada más maravilloso que hacer propia la salvación mediante la fe en Él y así hacernos amigos de Jesús. Señor, hoy mismo quiero buscarte. Gracias porque te has revelado en Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Ayúdame a vivir una vida llena de gracia y de verdad. Clamo a ti para que me ayudes en todas las tareas que emprenda y las palabras que pronuncie. Oro para que esté lleno de gracia y de verdad. Pipa añade, Josué 15, el 16 al 17. Y dijo, le daré mi hija Axa como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer. Entonces Otonías, el hijo de Kenaz y sobrino de Caleb, capturó Kiriat Sefer y se casó con Axa. Este no es necesariamente el mejor criterio para el matrimonio, pero hay gente que se ha casado por razones aún más extrañas. El capítulo ¿Estás listo para casarte? Del libro Preparación para el matrimonio de Nikki y Silali es de gran ayuda, pero no creo que podamos encontrar en su libro el requisito de haber conquistado la ciudad de Kiriat Sefer para casarse. Muy bien, hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar y orar de manera personal. Y espero que estos devocionales estén siendo de edificación para tu vida espiritual. El Señor te bendiga. Hasta mañana.